Hola, buenas tardes, bienvenido a todos. Me alegro de poder estar con ustedes otra vez aquí. Me gustaría que fuera presencial, pero las circunstancias no lo permiten. Así que os vamos a dejar con un tiempo de alabanza, pero antes quería leeros un salmo. Y es el primer versículo del Salmo 128 que dice así: Bienaventurado aquel que teme a Jehová, el que anda en sus caminos. Parafraseado sería: feliz todo aquel que respeta al Señor y el que se deja guiar por Él, por sus estatutos. Así que guardemos esta palabra en nuestro corazón y vamos a participar de este tiempo de alabanza y adoración que nos traen nuestros hermanos.
después de este tiempo tan bonito que hemos tenido, vamos a pasar a la palabra que nos trae nuestro hermano y vamos a disfrutar de ella y seguiremos meditando, como hemos dicho, guardar esta palabra y que el Señor sea el que nos guíe. Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Que el Señor nuestro Dios los continúe bendiciendo y cumpliendo su propósito en cada uno de vosotros. Vamos en esta tarde a abrir la palabra de Dios en el libro de los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y 7, que pone como título No hay otro evangelio. Pablo escribe a los Gálatas de la siguiente manera: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo escribe a los creyentes en Galacia, donde algunos de ellos se habían alejado de Dios, al alejarse del verdadero evangelio, el cual recibieron por gracia, para volverse hacia falsas doctrinas judaizantes, divulgadas por aquellos que pretendían mezclar la gracia con ideologías y con mandamientos de hombres. Pablo estaba realmente sorprendido y preocupado por ello. Y primeramente dice, no hay otro evangelio. No hay otro evangelio, sino que algunos perturban y pervierten el evangelio de Cristo. Observando este versículo, hallamos con claridad meridiana, sin lugar a sombras, que el evangelio bíblico es uno, es puro y es verdadero, y no hay otro. El primer indicador de un evangelio diferente, de un evangelio adulterado, es la alteración del orden de las cosas que Dios ha establecido. El referente moral siempre ha sido y siempre será Dios. La definición de perturbar es alterar el orden. Hay un orden de Dios con respecto a nuestra relación con Él y con nuestro prójimo. Un orden con respecto a la familia, las relaciones afectivas, el matrimonio con propósito de Dios, la relación entre padres e hijos, en relación al trabajo y a nuestro comportamiento dentro de la sociedad. También dice en Gálatas 1:7 que quieren pervertir el evangelio. Pervertir significa adquirir vicios o costumbres moralmente reprobadas por Dios. Costumbres que son aprobadas por el mundo, por la sociedad, como aceptables, como buenas, pero reprobadas por Dios. Y nosotros sabemos que es así, porque Él es santo y en Él no hay mudanza ni sombra de variación, como está escrito. Su palabra es inmutable y permanece fiel en el tiempo ante los distintos cambios que han surgido y puedan seguir surgiendo. Por eso es que Dios nos dice que quiere que seamos aprobados para Él, aunque podamos ser reprobados para el mundo. En 2 de Timoteo 2:15 dice la palabra del Señor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fue un consejo, una palabra inspirada por Dios, de parte de Dios, dicha por Pablo para Timoteo. ¿Y qué es esto de ser aprobado? Es ser cristiano. Y no solamente en la semántica, sino en lo pragmático, en la esencia. Es seguir a Cristo, vivir su mismo estilo de vida, imitarlo a Él, vivir los mismos valores que Jesús nos enseñó en los evangelios. La misma situación estaba pasando en la iglesia de Corinto y Pablo escribe en 2 de Corintios 2:17. Porque no somos como muchos que adulteran la palabra de Dios. Antes, con sinceridad como de parte de Dios, delante de Dios hablamos en Cristo. Adulterar, si lo buscamos su definición, significa alterar o eliminar la calidad
y pureza de una cosa, añadiendo algo que le es ajeno o es impropio. Entonces, algo adulterado deja de ser puro. A los que nos gusta el chocolate, me imagino a muchos de ustedes les gustará el chocolate. Hay unas barras, no voy a decir la marca del producto, pero en la etiqueta te especifica 50%, 70% de cacao, 80%, no sé también si 90% de cacao. Esa marca específica pone estos valores en la etiqueta para que lo sepa, a diferencia de otras marcas que no lo hacen. Es decir, estas barras de chocolate están mezclados con otros elementos. He leído que se mezcla con harina de arroz, con harina de lenteja, aceite de palma. Antiguamente, cuando vendían las barras de cacao, algunos comerciantes las vendían como cacao puro a un menor precio. Y la manera de atraer a la vista era por medio de la envoltura, y es donde comenzaron a usar papeles brillantes con diseños llamativos, y muchos compraban y no diferenciaban entre la calidad de una barra adulterada y una barra 100% de cacao puro. Solo los que tenían el paladar experimentado podrían notar la diferencia. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es uno, no hay más, es puro y verdadero. No admite añadiduras ni sustracciones. Por lo tanto, entendemos que hay algunos que intentan adulterar quitándole o añadiéndole. Te invito a que leas Apocalipsis 22:19, donde hay un texto que blinda toda la palabra de Dios para que nadie pueda añadir ni quitar nada de la palabra del Señor. Pero hoy en día, ¿quiénes son los que intentan adulterar el Evangelio? Santiago 4, del 4 al 5, dice así la palabra del Señor: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Aquellos que propugnan una teología liberal, la cual, haciéndose pasar por cristiana, niega prácticamente todo lo que enseña la palabra de Dios, donde el centro de todo es el hombre y no Dios, donde se busca la complacencia del hombre y no la obediencia al Señor nuestro Dios, lo que hoy se llama cristianismo progresista. De estos habla la carta de Judas 1, en Judas 1. Aquí está. Dice así, en Judas 1, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Así dice la recomendación de Judas el apóstol. Habla de hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan así a nuestro Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Como también está escrito en otro pasaje de la Escritura, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Cuando habla de la amistad con el mundo, dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entiendo que Dios no nos quiere meternos en una
burbuja de cristal, porque la iglesia del Señor es la sal, y la sal escuece, pero también sana. La sal da sabor, pero también quita la ambigüedad de las cosas. Dice que somos la luz, que la iglesia de Dios es la luz. Choca la luz con las tinieblas, pero la luz prevalece. También dice en 1 de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Tenemos el aceite del Señor, y cuando alguien se roza con alguien que tiene ese aceite de Dios impregnado, esa gracia de Dios, basta solamente una chispa de fuego para que ardan sus vidas a los pies de Cristo. Si te conviertes en amigo del mundo, dejas de ser amigo de Dios. La amistad es un afecto. Un afecto es ser partidario de. Partidario es seguir o defender una idea o una ideología. Es imposible tomar partido por Dios y por el mundo al mismo tiempo. No se puede servir a Dios y a los ídolos. Los ídolos o baales en la antigüedad eran imágenes, muchas de ellas antropomorfas, estatuas, cabeza de animal y cuerpo de hombre. Obviamente eran cosas fantasiosas. Lo que realmente representaban eran ideologías o pensamientos. Así tenemos el ejemplo de Nabucodonosor, cuando levantó un ídolo en Babilonia. Allá lo vemos, encontramos en el libro de Daniel 3. En Daniel 3 dice que Nabucodonosor levantó una estatua y mandó que todos viniesen, todos los gobernadores, los tesoreros, los oidores, viniesen a la dedicación de la estatua que él había levantado. Luego, también mandó que al oír, dice en el capítulo 3:5, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Es así como sonaban los instrumentos y la gente se postraba delante de los Baales, del Baal que había levantado, de la estatua que había levantado Nabucodonosor. Pero fueron algunos diciendo, hay unos que no te obedecen, oh rey. Hay unos que no se postran delante de tu estatua. Dice en el versículo 12, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. El rey Nabucodonosor se llena de ira, calienta un horno de fuego, me pone aquí ardiendo, dice que, aquí pone un momentito, dice, te voy a decir cuántas veces, creo que lo calentó 7 veces más esos horno de fuego. Y ellos responden al rey, le dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno que fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Él quería, Nabucodonosor, que al escuchar estos varones de Dios, estos varones valientes, los instrumentos de música, quería que se postren ante su estatua, pero ellos no doblaron sus rodillas. Estaban dispuestos a todos por obedecer al Señor. Yo te digo, hoy también, al día de hoy también hay mucho ruido. Hoy también quieren que nos arrodillemos ante sus baales, ante sus ideologías. Llámese feminismo, ideología de género, aborto,
eutanasia, lenguaje inclusivo. ¿Acaso hay que sacar una nueva versión de la Biblia para satisfacer a algunos? ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Escuchemos la voz de Dios a través de Josué, en el libro de Josué 24:15, cuando Josué dice: escoged hoy a quién habéis de servir. Dios nos llama, es un llamado de Dios, que escojamos hoy a quién vamos a servir. Si a Dios el Señor o a los Baales, a Dios o a las ideologías. Y Josué dice al pueblo: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y es lo que hoy también yo quiero decir, y que cada uno de nosotros podamos decir: yo y mi casa serviremos al Señor. O la voz de Elías, cuando los profetas de Dios habían sido destruidos por Jezabel, y muchos de ellos estaban escondidos, y solo quedaba Elías, y se iba a enfrentar a 450 profetas de Baal. Pero antes dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo estaréis en duda entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Eso está en 1 de Reyes 18:21. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Agradar a Dios o agradar a los hombres? ¿Deseamos ver multitudes arrepentidas a los pies de Cristo, o multitudes complacidas de escuchar un evangelio light, tan light que se lo lleva el viento? Si las personas se ofenden del evangelio, os aborrecerán, como dijo Jesús: si a mí me han aborrecido, a vosotros también. Pero también sucederá que muchos correrán a los pies del Señor, declarando: santo, 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 sé propicio a mí pecador. Primera de Juan 2:13, una promesa de Dios para los jóvenes. Vosotros jóvenes habéis vencido al maligno, porque estáis caminando en el Señor, si verdaderamente lo estáis haciendo así, desde temprano, desde niños, y retenéis la palabra de Dios, si lo hacéis así. Recordando las palabras de Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:12, le dice: no tengas en poco tu juventud. Sé ejemplo. Sé ejemplo. No te veas débil, joven, porque eres fuerte en el Señor. Cuando leí este versículo me recordaba un vídeo que había visto de la anguila eléctrica, de cómo iba por un camino. Se le acercaba un perro, le clavó los dientes y pega una descarga eléctrica, y el perro sale corriendo, huyendo, chillando el perro. Y también en un río había un cocodrilo que pica a una anguila, le pega una descarga y el cocodrilo se queda ahí frito, se queda muerto. Y esto me recuerda que una anguila eléctrica no tiene tenazas, ni aguijones, ni siquiera patas. Pero hay tal poder en ese animal. Puede llegar a descargar hasta 850 voltios, si más no me equivoco, cuando se acerca a algún animal para atacar. Tan fuerte es su descarga eléctrica que hace huir a sus enemigos. Hermanos, en cada uno de vosotros hay suficiente voltaje de Dios para que un corazón vuelva a latir para Dios. Sois fuertes, jóvenes, porque la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Permanecer en su palabra es permanecer en el amor del Señor. Jesús dijo que la manera de amarle, de mostrarle que le amamos, es si permanecemos en su palabra. Pero una recomendación: ten cuidado, dice la palabra del Señor. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, bien podemos decir:
Si no está el amor del Padre, no podéis ser fuertes. Un evangelio adulterado te lleva a cualquier cosa menos a arrepentirte. Porque para un evangelio de esta manera, el hombre es el centro. El bienestar del hombre es lo que importa. El evangelio puro y verdadero te conduce a un verdadero arrepentimiento, a una relación con Dios siendo Dios el centro y no nosotros. No te enseña a agradarte a ti mismo ni a los hombres, sino solo a Dios. El verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo está basado en un verdadero amor, no que busca que te sientas bien ni que te ofendas, sino que te muestra cómo somos en realidad y que necesitamos cada día de la guía, de la dirección y del amor del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Bueno, pues después de esta reflexión que hemos tenido, no queda más que despedirnos y quedamos citados para el próximo día, que será en nuestra iglesia, que será el culto presencial el jueves, también el domingo, lo tendremos a las 10:30 y a las 2:30, el primer turno y el segundo turno de culto, y mientras tanto pues estaremos por esta plataforma. Que el Señor les bendiga